Las 9:34 minutos, 9:34 a esta hora en la mañana, en tu radio. Estamos con la sección de Mundo UTS. Vamos a hacer un recorrido por la historia, de la historia de las unidades tecnológicas de Santander. Y preciso, hoy tengo dos personas invitadas el día de hoy para que hablemos de todo lo que tiene que ver en cuanto a la historia, cómo iniciaron las unidades tecnológicas, ¿no, profe? Muy buenos días, profesor, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, Víctor, y buenos días a la audiencia de tu radio UTS. Vamos a tocar un tema hoy interesante, ¿no? El tema de artes y oficios. Sí, Víctor. Le comento que la historia de las unidades tecnológicas de Santander se remonta al año de 1888. Y en el año de 1888 tenemos la fundación o la creación, abren sus puertas la Escuela de Artes y Oficios de Santander. Y con esta escuela se abren 4 oficios como tal. Los oficios eran herrería, zapatería, talabartería y el tema de zapatería. Entonces, con estos oficios empieza a darse una transformación económica, cultural, académica aquí en Bucaramanga y en Santander como tal. También nos acompaña Ángela Corredor, quien es nuestra también colaboradora. La tuvimos aquí con un libro, una presentación y que nos va a hablar de esta investigación también referente a estos temas. Hola Ángela, bienvenida aquí a tu radio. Hola Víctor, hola Hernán, ¿cómo están? A toda nuestra audiencia. Sí, claro, vamos a hablar de la Escuela de Artes y Oficios de Bucaramanga y cómo posteriormente se convierte en las unidades tecnológicas de Santander. Bueno, hagámosle acá una pregunta a Hernán Darío. ¿Exactamente en qué casa o dónde empieza esta escuela? Bueno, la Escuela de Artes y Oficios empieza ahí donde, detrás de la Casa del Libro, detrás de la Alcaldía de Bucaramanga, en la calle 34 con carrera 10ª. Ahí actualmente es una, ya demolieron esa casa, es un parqueadero y una heladería. Y en esta escuela pues se empezaron los inicios de la educación, como le digo, como tal, post bachillerato, digámoslo de esa manera, post bachillerato aquí en Bucaramanga. Bachillerato, a mí se me olvidó presentarlo antes, yo empecé a hablar como estábamos hablando así y arranqué a hablar como si estuviéramos normal. Estamos con el profesor Hernán Darío Castillo, quien es profesor de las unidades tecnológicas, especialista en arte, especialista en cultura, en historia también, ganador de varios premios en cuanto a estos temas, escritor del libro Lenguerque también, Los Caminos de Lenguerque, y muchas investigaciones más en compañía pues, de Ángela Corredor, quien también nos acompaña siempre en estas historias. Y precisamente esa investigación que hace es para que conozcamos un poco más de lo que es las unidades tecnológicas de Santander, cómo nació, de dónde vienen sus orígenes y que sigue manteniendo esa labor social que ha sido en la historia de ayudar a las personas a tener ese avance tanto intelectual como progreso a nivel familiar, ¿no? Para mejorar el estilo de vida de cada uno como se hace hoy en día. Y en ese momento la Escuela de Artes y Oficios se crea precisamente pensado en eso, ¿no? En enseñarle a las personas a especializarse en esas cosas. Por ejemplo, lo que hablábamos de la herrería o hablábamos de la zapatería. Nos convertimos en una ciudad de zapatería, pues, de calzado, hoy a nivel internacional y que tiene mucha historia y es catalogada Bucaramanga por eso. Y naces precisamente en eso, en esa clase de especializaciones. Sí, es que en aquella época, para finales del siglo XIX, Bucaramanga tiene varias necesidades. Entonces, por ejemplo, en carpintería tenemos el tema de que habían puertas y ventanas que se le hacían labrados y esos labrados tocaba traerlos desde Europa. Entonces aquí se hacían puertas básicas, entonces había que enseñarle a las personas cuáles eran las herramientas adecuadas, tener talleres adecuados para ello y transferir esa información. Entonces ahí es donde se convierten los ebanistas, la ebanistería.
En la zapatería, que es muy importante. La zapatería, por ejemplo, en aquella época yo la he dividido en 3 clases sociales: la clase alta, la clase media y la clase baja. Entonces, la clase alta utilizaba zapatos, y un zapato muy elegante. Este zapato era traído de Europa normalmente. Aquí no se hacían zapatos. La clase media, que eran los artesanos y algunos empleados públicos, como policías, estaban los de la gobernación, utilizaban alpargatas. Ajá, correcto. Estas alpargatas eran fabricadas por los mismos artesanos, en Fique más que todo. Sí, como las conocemos como ahora hoy en día. Exactamente. Y ya se volvió, fue como un artículo exótico. Como un artículo en vía de extinción ya Sí, prácticamente, entonces se vuelve exótico. Y las clases bajas, que era la mayoría de la población, que era el campesinado y personas pues que se dedicaban a otras labores de comercio, de compra y venta de mercados, estas personas no calzaban. O sea, se la mantenían descalzos. Claro. Por ejemplo, mi abuela me cuenta, mi abuela nació en el año 1934 y ella me cuenta que hasta los 15 años, o sea, más o menos hasta 1950, no calzó ella sus primeras alpargatas o sus primeros zapatos. Entonces, ¿qué pasaba? Era un lujo, Existía en ese momento del siglo XIX calzar a toda Bucaramanga, a toda una población. La idea era esa. La idea era empezar con esta escuela de artes y oficios, calzar a toda Bucaramanga como tal. Ahora, aquí me preguntan algo: artes. Estas artes las estamos confundiendo con la Escuela de Bellas Artes. De Bellas Artes. Es diferente. Estas artes nos referimos a artesanía. Artesanos, o sea, trabajo manual, o sea, trabajo no industrializado, sino que era todo hecho a mano. A mano, pero no tiene que ver con las artes de música, de teatro, no, esas artes no existían. Claro, es que si nos damos cuenta, por ejemplo, ahorita no tenemos, digamos, en el tema de la madera, o casi no se ve ya, por ejemplo, las camas que venían con todo esto tallado, las flores, las hojas. Eso era lo que hacían en ese momento también, o sea, le daban como un arte a ese oficio, el calzado, que tuviera como esa parte también llamativa, que tuviera todo un proceso manual y artesanal. Cambio ahorita, pues claro, si tú hablas de carpintería, piensan en la mesa lisa, cuadrada y salió. Sí. Entonces todo eso ha ido cambiando también, ¿no? Sí, la investigación va más allá de los oficios de la época, es cómo están los oficios actualmente. ¿Cómo están los oficios? Entonces, ¿qué día le hacíamos una investigación llenando unas fichas del Ministerio de Cultura acerca de los oficios y preguntábamos cuáles han sido las transformaciones? Entonces nos comentaban los carpinteros, nos comentaban que hace 15 años, hace 20 años empezaron a salir los famosos aglomerados. Sí, aglomerados. ¿Y por qué salen estas, que son lo que utilizamos como dice Ángela, en los closets, en las cocinas? Lo que venden hoy en día, cualquier mueble económico empacado en una caja. Exacto, que usted mismo vaya y lo instale. ¿Sí? Claro, ¿y por qué se da esto? Por el medio ambiente, por la tala de árboles. O sea que estos árboles, los anteriormente utilizaba el roble, el caracolí, el cedro, y muchos más, ¿no? El pino. Pero entonces, ¿cuánto dura en crecer un roble? Un árbol. ¿Cuánto dura en crecer un árbol de caracolí? Entonces, hoy en día estos son cultivos de árboles, y de esta manera la carpintería se vuelve carpintería, o sea, se vuelve más que todo ensambladores. Sí, instaladores también. Hay una máquina que hace la aglomeración y la pinta y ya. La tabla como tal. Y entonces por eso es que normalmente ya no se dan cosas redondas, sino todo es cuadrado, y es lo que llaman el minimalismo también. Uh-huh. Entonces es una transformación. De igual manera viene siendo también el tema del hierro, la forja, la herrería. En aquel momento en que se utilizaba la herrería, teníamos toda una necesidad de hacer puertas, ventanas, hacer barandales para puentes, sí. Cosas que hoy en día
podemos decir que son básicas, pero en aquel momento las necesitábamos. La ornamentación que era esa decoración la que ornamentación se hacía para que las puertas. Incluso exactamente. Entonces, dentro de las casas también tenían todas las figuras, ¿no? No solamente la parte de afuera, sino adentro. Pues era lo que se buscaba en el momento. ¿Y en qué se transforma eso hoy en día? En estructuras, megaestructuras, construcciones, ya vemos rascacielos que se hacen con hierro, las vigas de acero, entonces ya se cambian, se empieza el proceso constructivo de las casas, dejan de ser en tapia pisada y se empieza a utilizar el acero como tal para hacer sismos resistentes, sí. Más que todo aquí en países como Colombia, ¿no? Habrá otros países, otras regiones donde no se utilice tanto acero o no se utilice como tal, es por un tema de sismoresistencia. Y también pues el tema de que el hierro es muy fuerte y se utiliza en muchas estructuras, entonces es un tema de industrialización que cambia de ser manual ya a ser automatizado y a la construcción de diferentes ciudades para el crecimiento. Es que estamos en una época de desarrollo constante. Entonces, estos oficios ya a veces parece ser que tienden a desaparecer. O a transformarse, lo que hablamos de los carpinteros. Vienen ahora a ser casi que unos instaladores de estos aglomerados, más que del trabajo manual, porque decía también es que hacer una cámara como las que se hacían antes se demoraba 15, 20 días, esto ahorita, y también las personas los aprendices que ellos tenían, eran 2, 3 años mínimo ahí viendo, haciendo para poderlos mandar. Cambio ahora duran 2, 3 días aprendiendo cómo instalarlos y listo. O sea, lo que hay que aprender es utilizar, en el caso de los carpinteros, por ejemplo, un taladro eléctrico un taladro para atornillar y desatornillar. Pero entonces ellos ya no hacen cortes tanto como antes. Obviamente sí todavía están algunos carpinteros antiguos que son los que mantienen uno, viva. por ejemplo, aquí en Bucaramanga ve para el sector de Quebrada Seca, hay todavía carpinterías que manejan bloques de madera, hacen cortes, ¿sí? Tienen las planchas para el corte de, que le digo yo, casi un árbol. Sí, con la sierra, la sierra grande. Y hay que mirar también que ya se tecnificaron también las herramientas, ¿no? Anteriormente no se utilizaban sierras. Era serrucho. A serrucho pleno, imagine dándole. ¿Cuántos días se demoraría una persona? Yo recuerdo que usaban el serrucho ese, que era una sierra gigante, y entre dos cogían para tumbar un árbol. Tumbar un árbol. Entonces bueno, todos esos temas son los que han cambiado últimamente y hay que mirar de dónde nacieron, ¿no? Cómo es que nacieron, cómo eran las necesidades de la época, hablando un poco de la talabartería. Por ejemplo, en aquella época no existían los vehículos, entonces los medios de transporte, más que todo para la traída y llevada de mercancías, importaciones y exportaciones de aquí de Bucaramanga, ¿qué era lo que se importaba y se exportaba? Café, cacao, quina, tabaco, sombreros, unos sombreros que llamaban sombreros jipijapas, que eran hechos por artesanas, por mujeres santanderianas y bumanguesas. Todo esto se desplazaban, era en mulas. ¿Y qué necesitaban esas mulas para transportarse? Monturas, arneses, rejos. Entonces todo eso se aprovisionaba de la Escuela de Artes y Oficios, lo hacía en sus talleres de talabartería como tal. Entonces ahí va creciendo y Santander también se va volviendo experto en cueros. Pero, ¿cómo es el tratamiento de los cueros hoy en día? Si se compra el cuero, entonces ya se compran temas sintéticos. Ya hay materiales sintéticos que van reemplazando y que se hacen a mayor producción, claro. Sí. Entonces, eso me hace recordar, profesor Darío, sobre lo que usted está hablando de los cueros y de toda esa parte. Ahí fue cuando tal vez Bucaramanga empieza a industrializarse, porque aquí nacieron muchísimas empresas. Nosotros éramos la potencia, como diría alguno, en Colombia de empresas. Aquí salió Forjas de Colombia, aquí salieron muchísimas empresas de gran nivel, entre esas de santandereanos, gaseosas, como en su momento fue Colipinto, lo que era el grupo Ardila Lule, que siendo santandereano, casado con una paisa de Postobón, etcétera, etcétera, terminan haciendo empresas de alto nivel
Y hoy en día todavía se tienen empresas acá, pero lo que pasa es que son ya de la zona franca, son de otro estilo. Sí, todo esto tiene unas explicaciones. De 1850 a 1900, con la llegada del Lenguerque, en 1850, de Geo von Lenguerque, se empieza un acelere económico aquí en la región. Entonces aquí empiezan a llegar muchos extranjeros invitados por Lenguerque, por ejemplo Clausen, Christian Peter Clausen, danés. De la cervecería. De la cervecería. Él monta las primeras cervecerías de Colombia. Aquí en Bucaramanga se generan 17 consulados, empiezan a llegar extranjeros, franceses, alemanes, italianos, de Estados Unidos, americanos. Entonces empiezan a llegar, Bucaramanga se vuelve una ciudad para aquella época, una ciudad cosmopolita, interesante en temas de industria. Muchas de las industrias de acá salen para Colombia, por ejemplo las pastas, con pasta Gabasa, la fotografía. Bucaramanga fue la tercera ciudad que tuvo luz eléctrica en Colombia. Estaba Bogotá, estaba Ciudad de Panamá, que para aquella época estaba adherida a Colombia, y Bucaramanga fue la tercera. O sea, veamos este nivel de grandeza que tiene. Entonces, por eso es que se hace necesario una escuela de artes y oficios, que eran las universidades prácticamente, claro. Pero no universidades como tal, sino, era un paso. Digámoslo así, era como hoy las tecnologías. ¿Qué es lo que pasa? En 1900 llega la Guerra de los 1000 días y ahí tenemos un atraso de 40 años. Nos devolvemos en el tiempo. Nos desaceleramos. Así veníamos en subida. Todo el y empuje. así. O sea, éramos la potencia. Éramos una potencia, éramos la segunda ciudad más importante de Colombia, y sosteníamos la economía colombiana con los productos que le dije anteriormente: el cacao, la quina, el café, los sombreros. Entonces sosteníamos no la ciudad económicamente, sino a nivel de Colombia. Éramos los que sacábamos la cara por este aguerrido. El BIP era basado en lo que produjera Bucaramanga. Exactamente, era el que ayudaba a sostener la economía del país. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nos desaceleramos 40 años y la Escuela de Artes y Oficios se cierra en 1900, se abre en 1912 y empieza a sufrir un proceso de transformación. Entonces ya empezamos a dejar a un lado los oficios y nos empezamos a meter con la mecánica y la electricidad. Y en los años de 1940 ya cambia el nombre de Escuela de Artes y Oficios, venía transformándose, es Escuela Industrial, Instituto Industrial, y se llama Instituto Dámaso Zapata. Y aquí vamos a lo que usted me dice. Rápidamente, en 1963, el Instituto Industrial Dámaso Zapata, hoy tecnológico, tenía dos frentes en 1963, el colegio, y le adicionan unas facultades intermedias. Y estas facultades intermedias, ¿qué querían decir? Bueno, salen los chicos de bachillerato, como bachilleres industriales. Después tenemos la Universidad UIS, pero hace falta una mano de obra que supla estas necesidades del mercado. De trabajo fuerte. Ajá. Y ese trabajo fuerte es lo que llamamos hoy las tecnologías. Entonces cambia el nombre a Instituto a Tecnológico Santanderiano, Instituto Tecnológico Santanderiano. Y el Instituto Tecnológico Santanderiano tenía dos frentes: el colegio y las unidades intermedias. Y más adelante, en 1985, nuevamente se separan, y esta institución, que fue la Escuela de Artes y Oficios, se divide en dos: en Colegio Tecnológico y Unidades Tecnológicas de Santander. Vamos a dejarlo ahí un momentico para que los oyentes también como que nos esperen, y vamos a contar qué pasa después de que se crean las unidades tecnológicas a lo que es hoy en día. Vamos a contar esa historia. Tu mañana a esta hora, a las 10:10 de la mañana, con este solecito caribeño que tenemos en nuestra ciudad bonita después de haber pasado tanto tiempo. Pero no nos pongamos muy contentos, porque en la tarde va a caer una que otra lluvias griposas, que lo que hace es levantar el vapor del suelo, entonces ahí es cuando nos enfermamos. Pero vamos a poner la carita bonita, porque ya el sol nos está sonriendo ahora.
Estábamos hablando anteriormente en el Mundo UTS precisamente con el profesor Darío y con Ángela, quien estamos aquí en el tema del nacimiento de las unidades tecnológicas y el impacto que tuvo la Artes y Oficios en la historia de Bucaramanga, de su sostenimiento económico, del sostenimiento laboral y también social, porque aportó también la parte social a esta. Veníamos en el tema donde el tecnológico en ese momento, junto con la Escuela de Arte y Oficios, se venían separando y se crean las unidades tecnológicas, como para recordemos un poquitico eso, profe, para los oyentes que acaban de llegar. Pues como comentábamos, vamos a hacer rápido un resumen rápido. Nace la Escuela de Artes y Oficios y el fundamento eran los oficios como tal. Después viene la Guerra de los 1000 días, da un golpe económico y moral a la sociedad humanguesa, de tal manera de que trae un atraso casi de 40 años como tal. Más adelante empieza la Escuela de Artes y Oficios a tener transformaciones. Estas transformaciones se van dando como una escuela industrial, un instituto industrial, y nace el Dámaso Zapata, el Instituto Industrial Dámaso Zapata. Con el Dámaso Zapata se cambia la metodología y ya los estudiantes son de bachillerato. Entonces crean una figura de bachiller industrial. Sí. Nace en 1948, nace la UIS como una unidad, como una universidad independiente, y ahí es donde yo le digo que es el atraso de 40 años, porque vean que hasta 1948 tenemos la primera universidad de Santander y de Bucaramanga. Entonces, ahí es donde se viene el atraso. Y de ahí, con la UIS, empiezan a nacer varias empresas como la que usted hablaba, Forjas de Colombia, está la Nacional de Tabacos, y todas estas empresas empiezan a requerir una mano de obra fundamental que el bachiller industrial tiene algunos conocimientos y el ingeniero ocupa unos cargos gerenciales. Entonces se necesitaba una mano de obra que supliera ese intermedio, y ahí es donde nacen las facultades intermedias. Profe, no sé todavía, porque tengo hace mucho tiempo no visito el tecnológico. ¿Todavía dan las clases que daban antes, que hacía parte de esto, que era algo de ornamentación, forja, había algo de carpintería? Sí, todos estos talleres es porque un hermano lasallista, sí. El hermano Luciano Andrés, de ahí es donde tenemos nuestro auditorio en conmemoración, en honor a ese hermano. Se va para Europa y dota en aquel momento al Tecnológico Santanderiano, lo dota de instrumentos de última tecnología. ¿Qué ha pasado actualmente con el colegio? Que primero que todo, ya los hermanos ya no están al frente. Ya no son los que están. Los dolientes del tema. Segundo, no hubo reinversión económica. Entonces, cuando mis amigos en el año 95, que estaba yo en plena adolescencia, estudiaban en el tecnológico, me comentaban que los talleres todavía los talleres funcionaban bien, pero eran muy obsoletos. Sí, eso creo que hoy en día, la última vez estuvimos haciendo unos documentales y fuimos con TRO allá y estaban arrumados. Estaban arrumados. Entonces, todo este tema, yo pienso que ya no se da. Habrá que hacer la investigación hasta qué punto es industrial el tecnológico, pero creo que hoy en día no. Porque yo recuerdo que era el tecnológico y el salesiano. Y el salesiano. Y yo recuerdo, mi hermano estudió en el tecnológico y ellos veían dibujo técnico, veían carpintería, veían algo de electricidad. Electrónica. Eso, electrónica. Electricidad también veían. Carpintería. Hacían algo mecánica, de forja, mecánica. Ellos hacían, tenemos una foto antigua donde hay unos niños del año 60 aproximadamente, 70, 65, unos niños haciendo un cincel. Sí, eso era parte del trabajo, de un trabajo que precisamente mi hermano, en una tarea que le pusieron, era creación de cinceles. Sí, tenían que hacer un cincel como tal. Y que fuera funcional. Los de dibujo técnico
hacían unas maquetas hermosas. Ajá. Sí, yo creo que ese tema pues habrá que investigar a ver el dibujo si técnico se da era actualmente. con tinta china que le llamaba a uno y tocaba comprar un espógrafo especial y una Claro, serie de debe cosas. darse, pero de una forma distinta, como todo va evolucionando. Sí, digo claro. yo. Sí, Ahora pues software y todo eso. Sí, exacto. Debe haber Entonces, alguna forma. ¿qué es lo que pasa? Incluso las unidades cuando nacen las facultades intermedias, utilizaban todos esos talleres y los utilizaron hasta el año de 1997. ¿Qué pasa en 1997? Ya habían construido estas actuales edificaciones aquí la sede que conocemos como edificio Tecnec. Sí, exactamente, el edificio C, o Tecnic. que es el edificio antiguo. Ahí se construyen esas edificaciones, un edificio de 3 pisos, constaba de una rotonda en el centro. En esa rotonda habían piedras por todos lados y había unas casetas de centros de estudios. Estaba la cancha al fondo, estaba una cafetería grande. Al frente de la cafetería se ampliaba la cafetería con unas carpas de Coca-Cola y de Postobón. La entrada era por el frente del Goretti, y ahí se pasan las 4 carreras que habían en esa época, que era electrónica, topografía, electricidad y telefonía. Y en el año siguiente se adhiere una más, electromecánica también, estaba electromecánica, y se adhiere una más, que la quinta viene siendo telecomunicaciones. O sea que casi después de 50 años se adhiere una quinta, que es telecomunicaciones. Pues ahí empieza un crecimiento de las unidades tecnológicas de Santander a lo que somos actualmente, ¿no? Estas instalaciones tan bonitas, ¿de cuántos edificios? ¿Casi 7 edificios? Somos aquí en el campus Bucaramanga. El D y el E. O sea, Sí. Somos 5 edificios. Sí, 5 edificios, más o menos. Y vamos para el 6º. Y vamos con el centro de alto rendimiento. Centro de alto rendimiento. Ahí en el centro de alto rendimiento quedaba una cancha de fútbol que era el Gómez Niño. La Gómez Niño. La famosa Sí, Gómez Niño. la cancha ahí es donde el rector jugaba antes fútbol. Exactamente. Y se dañó la rodilla. Y hablando de eso, hablando de esto y de los estudiantes ahora también, la Escuela de Artes y Oficios empezó con pocos estudiantes, ¿no? ¿Con cuántos que eran becados incluso? Sí, es chistoso, ¿no? Arranca con 18 estudiantes en 1888 internos. Y no eran de Bucaramanga, eran de diferentes lados de Santander, de diferentes provincias de Santander. Llegan acá, de los 18, las primeras graduaciones solamente gradúan a 10. A 10, o sea, se quedaron 8 en el camino. Se quedaron 8 en el camino. Eran unos exámenes muy estrictos para darle el grado de maestro. Maestro en carpintería, sí. Maestro en talabartería. Sí. Más adelante pues se abren otros oficios, como está, por ejemplo, la sastrería, se abre más adelante. Y bueno, hoy en día hacemos la similitud, ¿no? ¿Cuántos estudiantes tiene la UTS en este momento? Casi 27.000, 26.825 estudiantes. Sí, entonces, ¿cómo se transforma una institución y cómo crece una institución y cómo se proyecta para el futuro al servicio de la comunidad? Esto es lo que llamamos el desarrollo como tal. Claro. Entonces, estamos brindándole educación a toda una población y seguimos en la actualidad investigando con laboratorios ya un poco más sofisticados que en aquella época, y debemos ir creciendo, ¿no? Ir creciendo y como institución tener un perfil adecuado con miras a un futuro siempre. Sí. Fíjese, profesor Darío y Ángela, fíjense en una situación. Oyéndolos, hago un balance y más o menos puedo deducir que cuando empezaron la Escuela de Artes y Oficios era enfocado para las tecnologías, ¿no? Y eran los primeros en lo que tenía que ver a nivel académico, ¿no? Porque no había esa competencia, sino eran esos 10 que se graduaron, eran los maestros de estas artes manuales. Y con la historia, dice la historia que se detuvo en el tiempo el crecimiento de la misma y de la ciudad también. Y fíjese que de 10 años para acá, que lo que tiene el doctor Omar,
el crecimiento ha sido abismal, de pasar de un solo edificio a pasar hoy en día a tener 6 edificios más los 3 edificios, 3 edificios que hay en los campus Piedecuesta, Vélez y Barranca Bermeja, que también son edificios al estilo de acá de Bucaramanga, son por el mismo prototipo. Y siendo en esa época los número 1 en eso, hoy en día las unidades son la número 1 en tecnología e innovación. O sea que estamos hablando también de buena gestión de quien está a cargo de todas estas instituciones. Sí. Sí, es que las personas que llegan a dirigir una institución, en este caso el rector Omar Lenguerque, deben tener claro que la expansión no deben entrar en una zona de confort. Y ahí es donde está el error de muchos líderes que entran en una zona de confort. Sí. Entonces, el querer mejorar, el querer servir a una comunidad significa desacomodarse y hacer esfuerzos. Todos estos esfuerzos se han venido dando. El tema de la acreditación. La acreditación, sí. En alta calidad. Entonces, pero eso requiere un esfuerzo en conjunto, liderado desde la alta gerencia, en este caso la rectoría. Pero es en conjunto, claro, porque es un trabajo porque es en conjunto, porque está la rectoría, los administrativos, los docentes, los estudiantes, donde alguno, incluso los padres de familia, que son los que también soportan económicamente pues la educación de sus hijos, sí. donde alguno de estos factores falle, o no se armonice, se viene abajo o se retrasa. Sí. Entonces ahí es lo bonito de como sociedad que todos trabajemos por fines comunitarios, crecimientos en conjunto, no crecimientos individuales. Entonces este tema de la educación nos atañe a todos. Y en el momento que dejemos la educación a un lado, se ven pobreza y atraso. Y una cosa interesante de esto, volviendo a la historia, hablábamos de Omar Lenguerque, cómo hace que vengan otros extranjeros o personas a crear empresa, y por eso la necesidad de crear lo que era la Escuela de Artes y Oficios. Y hoy en día tenemos al tataranieto siendo el rector de las unidades, liderando eso que era la Escuela de Artes y Oficios, hoy conocida como las unidades tecnológicas, llevándolas en la número 1 en innovación tecnología, los número 1 en deportes a nivel universitario, porque en taekwondo campeones en fútbol, en fútbol 11, ahorita con el mundial representando a Sudamérica en el mundial de China, sí. De todas las universidades. En taekwondo nos vamos para Alemania. O sea, siempre liderando a alguna situación tanto deportiva como académica a nivel Colombia. No solamente Santander, sino a nivel Colombia. Y ahí es cuando la gente me pregunta de las unidades, yo le digo, no, es que deberían sentirse orgullosos porque es una institución que representa al país, representa a la ciudad Bucaramanga ante el país y representa al país ante el mundo, porque eso no se consigue en todas partes. Sí, y por ejemplo, algo importante que ha hecho el doctor Omar Lenguerque es la descentralización de la zona metropolitana, del área metropolitana. Entonces, ¿qué es lo que se quiere ahora? Pues expandir las unidades a donde se carece de educación superior. Entonces estamos hablando de municipios como por ejemplo Barichara, Villanueva, Gambita, ni siquiera Socorro y San Gil, porque en Socorro y San Gil hay universidades. Existen universidades. Hay universidades. Pero las unidades, cuando llegó el rector, había sede en San Gil. Sí. Era un colegio. Y infortunadamente en Socorro también se logró formalizar una casa en el parque, pero no se dieron las cosas, no se dan las cosas. Pero esos jalonazos son los que donde llega la experiencia y pues aprovechar esa experiencia para llegar sólidamente en verdad donde se necesita y donde no hay las posibilidades de educación. ¿Y cómo se brinda eso? De pronto, al principio va a ser difícil una educación presencial. Entonces, ahí hay que tomar de la mano una educación virtual, mientras que se va consolidando el tema y se van forjando
centros físicos en diferentes lados donde puedan llegar bastantes estudiantes. Como allá. ya, por ejemplo, Piedecuesta hoy en día. Y como Vélez. Barranca. Y como Vélez. Sí. Entonces, ¿qué también es importante? También es importante la visión de gobierno. ¿Y los alcaldes, qué dice el gobierno para este tema? Agroindustrial. El campo agroindustrial. Claro. Pero hay que dejar de ver el campo como un oficio, porque es que todavía lo vemos como un oficio. No, ¿cómo es el oficio? El asadón, la pala, así lo vemos, el tema. Y el agroindustrial es la tecnificación del campo como tal. Sí. En Europa, en España, una finca de 10 hectáreas de cebollas, en La Mancha, donde no hay, se carece de agua, en el poblado de La Mancha, es manejada domóticamente por 1 o 2 personas, y en cosecha sí llevan por ahí unas 20 personas para la recogida manual. Yo tengo un ejemplo acá, cuando hablamos de eso, es el cañón del Chicamocha. ¿Qué produce? Le pregunta uno a la gente, ¿no? Fuera de cabras, mantenimiento de cabras, produce orégano y esto, ¿cómo es? Lo del que tienen espinas, cactus. Entonces yo le decía, y piedras. Eso es lo que produce el cañón del Chicamocha. Pero en un sector de García Rovira encontré un señor que fue tan osado que por la carestía de agua, en una de esas montañas del cañón del Chicamocha sembró aguacate, sembró tomate, sembró lechuga, hortalizas de variedad. Y uno dice, pero ¿cómo hace para que esto produzca en medio de todas estas piedras? Claro, con mucho trabajo, a arreglar la tierra, pero con el conocimiento de la parte agroindustrial, generó una industria al lado de Capitanejo, creó una industria agrícola, donde el agua es por goteo, donde las plantas crecen, unos aguacatazos. Yo comí de ese aguacate delicioso, y un aguacate todo bajito, o sea, lo industrializó tanto, le metió tanto como dicen, el cerebro hizo tantas matemáticas, que eso está produciendo en medio de un desierto que prácticamente el cañón no es eso. Allá no. Sí, es que eso es lo que se llama la innovación. Por ejemplo, me hizo acordar de Avicampo, Zoilo Santa María en Piedecuesta. Sí. Él abre Avicampo y tenía estiércol por montones de pollos, y se lo lleva a la Mesa de los Santos y crea una fertilidad en la Mesa de los Santos, allá que es árida la tierra. Sí. Entonces, ¿de dónde salen todas estas propuestas? Estas propuestas deberían salir desde los semilleros de investigación de las universidades, y ahí es donde está la falencia. Entonces, debemos incentivar la investigación desde la universidad, y donde hay universidad y donde hay investigación, hay progreso para un país, hay desarrollo para un país. O sea, el desarrollo está ligado a la investigación. Lo que pasa es que lo hacemos empíricamente, lo hacemos como usted lo dice, y los osados, sí. los que nos atrevemos, sí. pero sin ningún soporte técnico. Ajá. Entonces, qué bonito que desde la universidad se preste todos estos laboratorios, todo este desarrollo, la experiencia de los docentes que han trabajado en campo y que nos la vienen a transmitir actualmente aquí a los estudiantes, para que en conjunto también con el gobierno, y en conjunto también con las entidades privadas, ¿qué necesidades tiene la industria actualmente? Una de las cosas interesantes, ya que estamos hablando de esto, en cuanto a la descentralización de las unidades tecnológicas y el crecimiento que tiene. Por ejemplo, Barranca Bermeja tiene su nueva sede, las unidades tecnológicas, laboratorios tiene. ¿Qué es lo que se busca ahí? Llevarles la educación de ingeniería, tecnología a la casa de los muchachos, para que no se vayan de su terruño, y que su población crezca también, porque si uno estudia allá, se vuelve ingeniero, pues va a aplicar esos conocimientos en su población, en la misma región,
y hace que la región crezca. Que no haya tanta fuga de cerebros, que es lo que normalmente pasa, y es que empiezan a estudiar y salen a la ciudad y bueno, y el campo vuelve y queda otra vez sin... Sí, en este caso Barranca Bermeja tenemos la empresa número 1 que nos puede dar las pasantías, que es Ecopetrol, ¿no? ¿Qué mejor que la industria petrolera, una industria logística, para que de esta manera los estudiantes salgan, estudien, se preparen en los respectivos campos con respecto a lo petrolero, y ahí mismo hagan sus prácticas y aborden todo el tema de proyección laboral y profesional, y qué mejor que Ecopetrol que nos apoye en todo esto. Claro que sí, en Vélez igual que estamos en Piedecuesta, un edificio nuevo, ya hay 2 edificios gigantes allá en Piedecuesta. En Piedecuesta le estamos tirando duramente a la ingeniería civil, ¿no? Ingeniería civil, y aprovechar esto para decirles que están las inscripciones abiertas hasta el 11, para que la gente de Piedecuesta o los que tengan familiares en Barranca Bermeja o Vélez o en la región aledaña puedan ir a estudiar una carrera profesional, un programa profesional en las unidades tecnológicas. Algo importante también aquí, haciendo la cuñita, es que los niveles de gratuidad son altísimos. Tenemos el 98% de gratuidad en nuestra institución. Entonces, digámoslo así, hay una gama amplia de estudios. Tenemos aproximadamente 40 carreras, 40 opciones de estudios entre tecnologías e ingenierías. Ajá. Tenemos todo un proceso, y también de esta manera, qué mejor que la oportunidad de estudiar gratis, ¿no? Que son de pronto a veces nos vemos troncados o frustrados porque económicamente pagar una universidad en una ingeniería, ¿cuánto vale ahorita? No, yo creo que unos 10, 12 millones. Por lo menos. Sí. Y eso mínimo. Sí. Exactamente. Eso mínimo. Entonces, bueno, aprovechar todas estas oportunidades al máximo a los muchachos, ¿no? A los chicos, a los jóvenes, y también a las amas de casa. Todos. A las personas que quieran, maduras ya, que quieran profesionalizarse. Esta es la oportunidad que da en este momento la Hace unidades poco, por ejemplo, el tecnológicas. conductor del doctor Omar se graduó como contador. Exactamente. Es que, por ejemplo, estábamos haciendo un análisis de las amas, de las madres. Entonces, hay mujeres que empiezan, tienen sus bebés muy jóvenes, 18 o 20 años, entonces no pueden, digámoslo así, no tienen la posibilidad de estudiar por el tiempo de la crianza. Entonces, cuando se dan cuenta, ya el niño ya tiene 10 años, ya el niño es un poco independiente, ya hay algunas maneras diferentes. Entonces, estas mujeres de 30 años pueden acceder, es el momento de acceder, y qué mejor que gratis, y aquí en las unidades tecnológicas de Santander. Entonces, es un tema también de género, es un tema de apoyo, y también quitarnos de la mente que el estudio es para ciertas edades, ¿no? Sí, no, eso, toda la vida nos la pasamos estudiando. Así es. Bueno, ya llegando a la parte final, una conclusión de esta investigación para, como concluyendo, profesor Darío y Ángela, para ir terminando y dejarles un mensaje a nuestros oyentes de la importancia de todo este trabajo que se viene haciendo. Bueno, es importante reconocer de dónde venimos, y en este caso estamos hablando de educación, y la educación en su momento se daba desde lo artesanal y de unos oficios que al día de hoy parecen simples y parecen que lo tenemos ya todo resuelto, pero en ese momento era una necesidad primaria. ¿Y a qué vamos? A la proyección de lo que somos ahorita. Y ahorita hablarán en 100 años de nosotros, de cómo será, cómo visualizaremos la educación por ahí en 50, 100 años. ¿Cómo serán las proyecciones? ¿Qué necesidades tendrán en ese momento? Y hablarán de pronto de lo arcaico que somos ahora, ¿no? Sí, claro. Sí, eso va a pasar probablemente. Como decíamos, en el tecnológico la tarea era hacer un cincel. Hoy es armar un robot o armar una cosa de esas. ¿Quién sabe en el futuro que toque? Sí, entonces pues es importante reconocer toda esta historia. Eso es parte de nuestro patrimonio, y de paso pues también agradecer a las unidades tecnológicas de Santander por este apoyo que nos dio en el sentido de archivos, de buscar archivos, de mirar, de hacer entrevistas a sus profesores para poder consolidar esta historia. También algo importante aquí, ya con esto finalizo, Víctor, y es darle las gracias al Instituto Municipal de Cultura y Turismo.
Estos proyectos se dan gracias a una gestión que hace el instituto de becas para nosotros los artistas, los investigadores, que investiguemos y rescatemos el patrimonio. Estas charlas las estamos llevando a diferentes centros educativos de colegios, universidades. Estamos en diferentes emisoras, estamos en casas culturales como la Casa Galán, la Casa del Libro, hemos ido a todos estos sitios. Hace 8 días estuvimos el fin de semana, estuvimos en las mejoras públicas, en la Concha Acústica, celebrando los 88 años de las mejoras públicas, de la Sociedad de Mejoras Públicas. Nos vamos para Zapatoca ahorita a llevar este mensaje el 5 de julio. Entonces también vamos llevando este mensaje a diferentes partes. Esto no se queda aquí nomás. Sí. Esto hay que mostrarlo y conocer nuestro patrimonio. Es un trabajo patrimonial y afortunadamente el doctor Omar Lenguer, que es nuestro rector, pues nos ha apoyado fuertemente en este tema. Le gusta el tema histórico, está comprometido con la cultura y pues estamos expandiendo y llevando la cultura también a donde no está esta información. Es correcto. Y para los oyentes que se sientan un poco orgullosos de todo lo que significa las unidades tecnológicas y lo que la ciudad ha hecho a nivel histórico y ha representado al país también en otras ocasiones y como lo hace ahora. Por eso la ciudad es bonita. Exactamente. Muchísimas gracias, profesor Darío. Muchísimas gracias, Ángela, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy y que ojalá te hayan pasado un poquito por la mente, hayan imaginado un poco de nuestra historia. Claro que sí. Continuamos aquí en Tu Mañana en Tu Radio.